Hola, mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Acabo de llegar de mis vacaciones, mini vacaciones de 5 días en la costa y he vuelto muy satisfecho, ¿eh? Como siempre, vuelvo de vacaciones muy satisfecho. Hay gente que se deprime después de volver de vacaciones, pues a mí me ocurre justo lo contrario. Vuelvo muy satisfecho porque ya me he hartado de la gente, porque en el hotel pues ves gente, en la playa ves gente, en todas partes ves gente, y a mí la gente me deprime mucho, ¿eh? Me deprimo yo mismo, solo, imaginaros, pues con la gente pues todavía es peor, me deprimo mucho más, ¿no? Pero eso sí, estoy satisfecho porque he ampliado mis horizontes vitales, y eso que no significa nada, que es una tontería, pues significa mucho. Mucho para mí porque mis horizontes vitales significa que he engordado en 5 días, ah, unos 80 kilos. 80 kilos, bueno, redondeando la cifra, ¿eh? Porque tampoco hay que ser quisquilloso. En verdad, en 5 días he engordado 89 kilos, pero me gusta redondear la cosa y decir que he engordado 80 kilos, ¿eh? He ampliado mis horizontes vitales, comiendo de todo mal, castigando mi hígado, alcohol, comida mala, comida de baja calidad, pero muy golosa. Pero he comprobado cómo a la gente le gusta esa comida, ¿eh? A la gente es muy fan del buffet libre, a la gente no le importa un rábano seco, ¿eh? La calidad de la comida, a lo mejor habrá alguien a quien sí que le importe, ¿no? Ah, pero bueno, a mí sí que me importa, lo que pasa es que en vacaciones pues hago un poco la excepción, ¿no? No es que sea yo un puritano de la comida a lo largo del año, pero en vacaciones pues hago la excepción, ¿no? Entonces, igual que ocurre en los supermercados, pues te das cuenta de que la gente pues va muy a la par con los políticos de los cuales se quejan. Es decir, dicen que los políticos engañan, pero la gente vota a los políticos y por eso existen esos políticos y no otros. Porque cuando se ofrecen otros políticos, pues la gente no los vota, o menos en mi país no los votan porque están acostumbrados a los políticos malos y se ve que prefieren votar al malo conocido que al bueno por conocer. Y yo diría que esta idea que acabo de expresar es demasiado optimista, ¿eh? Porque eso ya sería pensar algo. Es una idea estúpida, evidentemente, ¿no? No dar la oportunidad a lo nuevo, sabiendo que lo malo, pues no va a mejorar nada y que ya lo conocemos, pero la gente vota a los de siempre, a los de siempre. Así tienen la seguridad de que van a recibir lo de siempre, y aunque sea malo, como se han acostumbrado, y esa es la palabra clave, ¿no? La normalización, que es una palabra criminal, no en sí misma, porque significa lo que significa y como define, pues es fantástica la palabra, en sí misma, sino aquello que significa, claro, lo que significa. Una cosa es el significante, que está muy bien, eh, y la otra es el significado. Y el significado es terrible y a la vez, como digo, pues es fantástico porque podemos definir lo que hay. Y lo que hay es una desgracia, es una auténtica desgracia. El ser humano es rutinario porque como tiene miedo, pues entonces pues ya le va bien lo conocido, y como luego tiene el recurso de la queja, pero sin hacer nada, pues entonces pues ya se desahoga así y su vida va transcurriendo de forma absolutamente absurda, como he podido comprobar y compruebo siempre que voy de vacaciones, y a lo largo del año, evidentemente, ¿no? Pero en vacaciones tú compruebas un ambiente, digamos, distendido, relajado, porque la gente está ociosa. Y como están ociosos, pues allí ves su animalidad, la animalidad del ser humano, cómo comen como cerdos, esos buffets de baja calidad, absolutamente repugnantes, absolutamente insalubres, pero muy coloridos. Como son muy coloridos, pues da la sensación de que aquello va a ser bueno. Y como es bueno al paladar,
y el paladar está acostumbrado a la porquería, que básicamente significa a los colorantes, al azúcar, y a todo lo graso y todo lo malo realmente, o todo lo salado también, pues entonces la gente allí pues se empachan, pero los ves cada día insistiendo, insistiendo en castigar el hígado y el cuerpo, y luego los hospitales están llenos de, pues de eso, de enfermos, y luego te dicen, pues claro, para eso están los hospitales, pero los hospitales no están para que con los impuestos de la gente, pues de la misma gente que se harta comer, pues que se llenen y que tengamos que pagar unos impuestos dedicados, en definitiva, a la irresponsabilidad dietética de la gente. Utilizo la palabra dietética, aunque dé un poco de risa, aplicada a la antidieta que aplica la gente a sus a su alimentación, ¿eh? Entonces tú ves allí a la gente hartándose de comer sin ninguna necesidad, por pura gula, por pura sobreexcitación, por pura neura, por puro ego, y además como en plan tribal, ¿eh? Esa gente se ve eufórica, eufórica porque está de vacaciones, con lo cual fijaros que lo que están admitiendo sin darse cuenta, de forma tácita, es que el resto del año, que quiere decir, no sé, el 95 mínimo por ciento del año restante, su vida da asco y es por eso que están sobreexcitados en vacaciones, porque las vacaciones es la excepción que confirma la regla de su tormento diario anual, claro, y por eso están sobreexcitados cuando les dejan salir en definitiva al recreo una vez al año, unos días, y allí se desahogan, pues eso, comiendo, hablando en voz alta, fingiendo felicidad cuando en realidad solo es placer momentáneo, ah, estimulación de ese ego, ¿no? Con las endorfinas, ¿eh? Y las papilas gustativas y todo ese placer estúpido inmediato que tanto nos place a todos, inevitablemente, pero que evidentemente nos sume en la mediocridad, en en el pozo de la rutina, del hastío existencial. Y eso me da que pensar en una frase que he leído hoy, supuestamente de Hermann Hesse, el gran escritor alemán, premio Nobel, que dice en definitiva, no me acuerdo exactamente, ¿no? Textualmente lo que dice la frase, pero viene a decir que la gente que sufre porque se pregunta por el sentido de la existencia es aquella que paradójicamente da sentido a la existencia. Bien, no puedo estar en más desacuerdo en eso, porque en el fondo, sin darse cuenta, lo que está diciendo, supongamos que lo dijo Hermann Hesse, porque yo lo dudo, ¿eh? Pero bueno, podría ser, ¿no? Y simplemente que yo estuviera en desacuerdo, ¿eh? No es cierto que solo encuentre el sentido existencial la persona consciente que se pregunte y por lo tanto sufra acerca del sentido de la existencia, porque eso es, ya digo, sin darse cuenta tácitamente, una idea ah, ah, antropocéntrica en el sentido de que descarta, rechaza, por ejemplo, al reino animal, que algún sentido su existencia tendrá, aunque no lleguemos a captarlo, porque no llegamos a captar ni el nuestro propio desde la conciencia, pues imaginaros el del reino animal, porque el reino animal en definitiva se comporta de algún modo de forma rutinaria y está claro que sepamos, sin preguntarse sobre su propio sentido existencial y precisamente su existencia yo diría que tiene mucho más sentido que la del hombre cuando se pregunta precisamente sobre el sentido existencial, en tanto que ¿qué tal? Es decir, que un gusano se comporta como un gusano, un caballo se comporta como un caballo, y sin embargo, el hombre no se comporta humanamente. El hombre es el único animal que no se comporta de acuerdo con su sentido existencial, precisamente, y el hecho de preguntárselo los cuatro gatos que se lo puedan preguntar, pues no significa en absoluto que se comporten según su sentido existencial, lo conozcan o no,
porque ya digo que un gusano o un caballo no lo debe conocer y sin embargo es coherente, esa es la palabra que buscaba, coherente con su sentido existencial y no le hace falta al animal preguntarse por cuál es. Y eso me lleva a pensar que en la paradoja de esa animalización que ves en los hoteles cuando vas de vacaciones, en los buffets libres, en ese aspecto vacacional más animal, que es en la comida, precisamente, se puede comprobar en la comida o en el sexo, aunque el sexo normalmente no lo vemos en público, ¿no? Solo faltaría, normalmente. Pero la comida sí que ves la animalidad de la gente, pues allí tú puedes creerte con la superioridad moral de que como tú sí te preguntas sobre el sentido existencial, pues como supuestamente diría Germán Gese, entonces le das sentido a tu existencia. Cuando insisto que más bien quizás sea lo contrario, sea lo contrario. Precisamente esa gente, cómo se comportan, cómo animales, porque ya digo que cuidado, cuidado con esto, porque el animal, digamos, solo come cuando tiene hambre, no se harta en principio cuando no tiene hambre, ni hace ver que es feliz cuando no es feliz, cosa que sí hace el ser humano, sobre todo lo vemos, insisto, en su estado de ocio, y se produce esto precisamente por unas reglas en su vida, por unas rutinas artificiales creadas por el propio hombre que arruina la vida del propio hombre. ¿Eh? Entonces, digo, estar en medio de esa gente de vacaciones y creerte con superioridad moral porque te preguntas por el sentido existencial y los vas observando, con esa, en el fondo, arrogancia, con esa superioridad moral de que están animalizados y por lo tanto, insisto, no pueden encontrar su sentido existencial, es un error porque quien está digamos, siendo artificioso, es uno mismo utilizando la mente y haciéndose este tipo de preguntas. Y con eso no estoy diciendo que no sea humano hacerse este tipo de preguntas. Lo que sí estoy diciendo es que insistir en ese tipo de preguntas y quedar bloqueado por la pregunta misma, pues seguramente es ir más en contra del sentido existencial que esa misma gente que se está comportando en el buffet libre del hotel, por ejemplo, de forma animalizada, ¿no? Esa misma gente que ahora se me ocurre, porque ahora se ha puesto muy de moda esto y veo que nadie protesta, nadie se queja, pero me parece una barbaridad, ah, que eso de poner esas servilletas de papel debajo del bocadillo aceitoso, porque representa que tú agarras el bocadillo con las manos y no con la servilleta de papel. Y entonces, si la servilleta de papel te sirve para limpiarte la boca del aceite, pero claro, te sirven la servilleta debajo del bocadillo, esa servilleta es inservible y entonces contradice la misma palabra servilleta de servicio de servir. Porque la pregunta es, ¿para qué sirve esa servilleta si no te puedes limpiar la boca del aceite? Porque precisamente quien te la sirve ya te la ha pringado de aceite debajo del bocadillo. Entonces, y me diréis, ¿ahora por qué cuentas esto? Pues sí, cuento esto porque tiene que ver con esta idea precisamente de la rutina, del no cuestionarse las cosas, de la animalización, de la mecanización, de la robotización, que el animal sí que es rutinario, pero en sus rutinas, fijaros que los animales no hacen ninguna animalada, con lo cual ya vemos la perversión del lenguaje, que animalada es lo que decimos los hombres, dándonos de nuevo esa licencia de antropocéntrica, de superioridad moral respecto de los animales, cuando en realidad ya vemos que en el sentido peyorativo los únicos que hacen animaladas, como estoy argumentando, es el ser humano, no son los animales, porque efectivamente los animales hacen animaladas porque son animales, pero desde este punto de vista estricto también podemos decir que el hombre hace animaladas porque es un animal, pero no, utilizamos la expresión, el término, hacer animaladas comparándonos con los animales cuando no nos comportamos como debemos, cuando en realidad el animal siempre se comporta como debe, ¿eh?
incluso cuando defeca en medio de la calle. Es decir, la calle es un invento humano artificial y por lo tanto, para un animal, para un perro, no está defecando en medio de ninguna calle, está defecando allí donde tiene ganas de defecar y por lo tanto eso no es incívico. Lo que es incívico es, como vi el otro día en la playa, por cierto, es una propietaria de un perro, pues su perro defecando y no recogiendo la mierda del suelo, ¿eh? Eso es lo que llamamos una animalada humana, ¿eh? Animalada humana, dejémoslo en humano, humano, no una animalada en tanto que te comportes como otro animal, no el animal humano, no, no, es una animalada en tanto que el hombre animal, no comparativamente, que esa es de nuevo la superioridad moral. Es decir, servilletas aceitosas, y nadie protestando, con lo cual no te puedes limpiar la boca y te comportas como un cerdo, pero el cerdo no es cerdo, el cerdo hace lo que tiene que hacer, ¿eh? En cambio, el cerdo humano, no hace lo que tiene que hacer, lo que se supone que tiene que hacer, en tanto que ser humano, no en tanto que animal no humano. Comida basura, y os aseguro que un gato no come comida basura, que antes de comer la comida, para no intoxicarse, huele la comida, eh, y cualquier animal lo hace. En fin, y allí todo el mundo es feliz cuando no debe ser feliz, porque ya ves que no son felices. Allí todo el mundo come fatal y nadie se lo cuestiona. Allí la gente hace ruido y despierta al vecino sin ningún escrúpulo ni contemplación, ah, etcétera, etcétera, ¿eh? Entonces, volviendo al tema del sentido existencial. ah, no, el hombre incivilizado, ¿eh? El hombre desatado, el hombre que es víctima de su propio ego, ¿eh? Del placer inmediato, decía, ese hombre no, su vida no tiene menos sentido que la del hombre que sí se pregunta sobre el sentido existencial. Otra cosa muy distinta, evidentemente, es que eso no significa que, que porque el hombre se comporte de esa manera animalizada, esté haciendo lo correcto en tanto que ser humano. Eso es un tema ya muy distinto a la de que tenga menos sentido su existencia que la persona que sí se pregunta por el sentido existencial. Bien, dicho todo esto, esto es el tono que adquiere aprovecho, mi nuevo libro de aforismos, notas afinadas, que ya tenéis a la venta en Amazon y que estoy promocionando. A ver si os animáis a comprarlo y regalarlo ahora por San Jordi y también fuera de San Jordi, tapa dura. En este caso lo tenéis también en tapa blanda, lo tenéis en ebook en Amazon y creo que puede ser un buen regalo para la reflexión. No vais a cambiar nada, no vais a cambiar nada, os vais a edificar vosotros mismos, os vais a poner a prueba cuanto más sepáis, cuanto más conciencia en definitiva tengáis, os vais a poner a prueba vuestra paciencia con vuestros llamados semejantes, eso sí, os vais a superar en ese sentido. Para algo sirven los semejantes animalizados en los hoteles de las playas, en vacaciones, para poneros a prueba vuestra paciencia y vuestra capacidad de resistencia, como me ha ocurrido a mí estos días y me ocurre siempre. ¿Eh? No vais a cambiarlos, pero podéis, gracias a ellos, ser más fuertes vosotros. Ahí veis la ironía y cómo de todo mal se puede sacar una ventaja. Una ventaja. ¿De acuerdo? Esto es ser optimista. Bien, pues nada más. No tengo nada más que deciros. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, pues nos vemos en el siguiente.